Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este video explicativo sobre el tema, ¿verdad?, de sistemas numéricos digitales de la clase de sistemas digitales. Como objetivo, ¿verdad?, de esta clase, ¿verdad?, que sería aprender los conceptos básicos sobre sistemas numéricos con especial énfasis en la utilización de la tabla de valores de posición binaria. Ahora, ¿qué es un sistema numérico? Un sistema numérico es un conjunto de símbolos y reglas que permiten construir todos los números válidos. Por ejemplo, tenemos el sistema numérico decimal. Dentro del sistema numérico decimal, ¿verdad?, dice que todo conocemos, ¿verdad?, y está compuesto por 10 símbolos y con los cuales podemos representar cualquier número válido. Entre los 9, 10 símbolos se encuentran a partir de 0 a 9. ¿Por qué a partir de 0, verdad? Porque no puedo poner 10, porque entonces estaría repitiendo el 1 y el 0. Entonces, los válidos con los que se puede formar cualquier cantidad de números, ¿verdad? En este caso, los números de los que ya conocemos, ¿verdad? Números válidos, por ejemplo, puede ser 21, ya sabes que tomas el 2 y el 1, el 67, tomas 6 y 7, ¿verdad? Pero los válidos son de 0 a 9, ¿verdad? En este caso, pues 10 símbolos. Y la representación de números en decimal, ¿verdad? Que es lo, como les decía anteriormente, era todos los números que nosotros conocemos y con los que trabajamos normalmente en la vida diaria. Ahora, tenemos también el sistema numérico binario, ¿verdad? Este sistema se compone únicamente de dos símbolos, ¿verdad? Con esto también podemos representar cualquier cantidad de números. En este caso, ¿verdad?, el sistema numérico binario solo trabaja y funciona con dos dígitos, ¿verdad?, que es 0 y 1. Entonces, podemos representarlo de cualquier manera. Existe una tabla y en la tabla podemos hacerlo, ¿verdad?, de esta manera: 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0 y así pues sucesivamente, siempre tratando de conjugar estos dos únicos números, que serían 0 y 1. Cada uno tiene su significado y se puede convertir, ¿verdad? Por ejemplo, que querramos saber convertir 1, 1 en binario a decimal, que vamos a hacer el ejemplo más adelante. Entonces, y vamos a explicar, ¿verdad?, detalladamente cómo funciona. Entonces, este sería la representación de números en binario. Ahora tenemos también el sistema numérico hexadecimal, ¿verdad? Como su palabra lo dice, hexa significa 16. Entonces, ahora este sistema se compone por 16 símbolos. De igual manera, se pueden representar números válidos. En este caso, ahora siempre toma parte de los valores decimales de 0 a 9, pero a partir de 10, él comienza a contar con las primeras letras del abecedario. En este caso era A, que equivaldría a 10, B, que sería 11, C sería 12, D sería 13, E 14 y F corresponde al número 15. Entonces, ¿de qué manera podemos representarlo, verdad? De esta manera, ¿verdad? 1A, 99 también, FC 80. Entonces, si vemos, pues va un conjunto de números y letras también, ¿verdad? Y tienen su significado, ¿verdad? Y también tienen su equivalente. Por ejemplo, ¿dónde hemos visto estos números? Por ejemplo, estos los hemos visto en los números MAC de los routers, ¿verdad? Lo hemos visto en las contraseñas también, ¿verdad? De los routers por defectos que vienen inclusive de esa manera, ¿verdad? Entonces vemos esa combinación de números. Pero esta es su representación de números en hexadecimal. Ahora, en algunos casos la representación de un número en un sistema es idéntica a la representación en otro. Por ejemplo, el decimal ya sabemos que está representado, el 10 es 10, ¿verdad? En binario es 1, 0. Y en hexadecimal es 1, 0 también, solo que aquí aparentemente pareciera que fuera 10. O en este caso el valor de A, ¿verdad? Tienen la misma representación pero con valores distintos. ¿Qué es lo único que lo hace distinto? Su base. En este caso el decimal, ¿verdad? El decimal, su base es 10. La base del número binario es 2 y el hexadecimal su base es 16. Por eso dice, ¿verdad? Sin embargo, la base indicaría el sistema numérico al que representa o al que pertenece. Ya sabemos que el decimal, pues su base es 10, el binario es 2 y el hexadecimal es 16. Si fuese un número octal, pues que pertenece a su base 8, aparecería. Aquí lo vamos a trabajar únicamente con los que tenemos aquí. Ahora, ¿cómo saber cuál es el valor de una representación en cualquiera de los sistemas numéricos? Por ejemplo, ahorita vamos a convertir, ¿verdad?, a hacer una conversión numérica de binario a decimal. Y vamos a explicar con la tabla de posición binaria, que es la que iniciamos, ¿verdad?, mencionando al inicio de esta presentación. Entonces, por ejemplo, era un ejercicio práctico, era cuál es el valor decimal de esta cantidad en binario, ¿verdad? Que sería 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y con su base, ¿verdad?, que sería 2, que corresponde al binario. Entonces, vamos a hacer de esta manera, ¿verdad? Primero, ¿verdad?, tenemos que aprendernos esta tabla de valores de posición binaria.
tenemos el número que queremos convertir. Entonces esto se llama escala de valores. De derecha a izquierda solamente lo único que vamos a ir es multiplicando por 2. Por ejemplo, tenemos en esta parte de la posición 1, ¿verdad? Con la que empieza. Después tenemos 2. Entonces después 2, es como que digamos 2 a la 2 o 2 por 2, 4. Después 4 por 2 o 4 elevado a la 2 sería 8 y así sucesivamente. De manera más fácil es ir agregándole un 2 y multiplicándolo. Entonces 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64 y así vamos elevando. Entonces 64 por 2, 128. 128 por 2 sería 256 y así equivale, ¿verdad? 256 por 2 sería 512. Entonces, ¿de qué manera ahora vamos a trabajar esto? Entonces, de esta posición, ¿verdad? De derecha a izquierda, vamos a tomar todos los valores que nos dan, ¿verdad? Para convertir y vamos a colocarlo en cada una de las posiciones, ¿verdad? De la escala de valores. Y luego, como dice, identificar las columnas que tienen 1 y las que tienen 0 las ignoramos completamente. Entonces, ¿y qué vamos a hacer aquí, ¿verdad? Venimos aquí en la escala de valores. Por ejemplo, tenemos que 1, ¿verdad? El primer 1 sería, ¿verdad? Pertenece a la escala de valores del 128. ¿Qué hacemos? Tomamos en cuenta solamente los valores con 1 nada más. Los ceros, como decía, lo omitimos completamente. Entonces seleccionamos. ¿Dónde hay otro 1? En la escala de valores de 32. Después tenemos en 8 y después tenemos en 2. ¿Qué hacemos con esos valores? Entonces solamente vamos a tomarlos en cuenta a los que tienen 1 y los ceros los omitimos. No los vamos a utilizar, nos vamos a ignorar completamente. Entonces, después que tenemos seleccionados estos valores, por ejemplo, 128, 32, 8 y 2, ¿qué hacemos? Vamos a sumarlos, cada uno de los valores. Por ejemplo, tenemos 128, luego 32, que aquí sería la 128 más 32, más 8 y por último más 2. ¿A cuánto equivaldría eso? A 170. Entonces, 170 sería el valor decimal, que a eso es lo que equivale. Entonces, esta cifra 10101010 equivale a 170 en valor decimal. Explico nuevamente, ¿verdad? Si tenemos un valor, ¿verdad?, que nos mandan a realizar, en este caso, ¿verdad?, encajamos todos los números en esa tabla de posición binaria, ¿verdad?, y solamente tomamos en cuenta los unos, nada más, eso es todo. Ignoramos los ceros completamente y luego hacemos la suma, ¿verdad? En este caso sería, pues, dependiendo de la posición que quede cada valor. Y 170 sería, ¿verdad?, su representación, ¿verdad? Entonces, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 en base, ¿verdad? 2, que sería binario, va a ser igual a 170 en valor decimal. Podemos hacer otro. Por ejemplo, aquí la tabla, ¿verdad? Como decía, la tabla de valores de posición binaria es la clave para transformar un número binario a decimal. Y como vemos la tabla, esto se puede extender. Aquí tenemos hasta 128. Pero si nosotros queremos hacer un número más grande, entonces va a extenderse. Ya saben que 128 al final elevado a la 2, ¿verdad? O en base de este binaria y vamos a multiplicarlo nada más. Entonces el continuo de este sería 256 en otra columna. Después 256 por 2, 512 y 512 por 2, 1024. Si el número es más extenso, entonces se extiende más todavía. Ok, ahora tenemos este otro que sería 1101 en base 2 binario, ¿verdad? Entonces hacemos el mismo procedimiento. Ahora, en escala de valores hasta ya sabemos que tenemos 1, 2, 4, 8 y continúa. Pero como el valor 1101 encaja únicamente en los 4 primeros columnas de la derecha de la tabla de valores, entonces solo vamos a tomar en cuenta esto. ¿Qué hacemos? Los números, ¿verdad?, de la derecha son los que vamos a tomar en cuenta. Los de la izquierda, si no hay nada, entonces ¿qué hacemos? Toda esta parte lo rellenamos con 0. Era 0 aquí, 0, 0 y 0. Entonces, solamente para rellenar nada más. Entonces, después, ¿qué hacemos? Hacemos el mismo procedimiento. Ahora vamos a tomar en cuenta de que el 1, que está en la tabla de posición de 8, después nuevamente 4 y tomamos 1. Y eso nuevamente lo sumamos. Entonces sería ahora 8 más 4 más 1. Y eso equivale en decimal a un número 13. Y en el resultado, pues representamos que el número binario 1101 con base binario 2 va a ser igual a 13 en valor decimal. Vamos a hacer otros. En este caso son 6 posiciones. Entonces sería 1101.
tomamos siempre, ¿verdad?, el valor donde va a colocar cada número, ¿verdad?, en la tabla de posición binaria y comenzamos a hacer el mismo procedimiento. Esto no cambia. Entonces ya sabemos que si tenemos valores que no hay aquí en la parte de izquierda, entonces rellenamos con 0 y lo tomamos así. Y únicamente vamos a tomar nuevamente siempre los valores donde hay 1 nada más. Entonces procedemos aquí a 32, 16. Aquí está 32, 16, 8, 4 y 1. Eso equivale a 32 más 16 más 8 más 4 más 1, que va a ser igual a 61 en decimal. Y luego el resultado, ahora la representación binaria era que 1, 1, 1, 1, 0, 1 elevado en 2 binarios va a ser igual a 61 en decimal. Ahora podemos hacer otra conversión, podemos hacerla al contrario, ¿verdad? Vamos a hacer de decimal a binario. Es súper sencillo también, ¿verdad? La ventaja de esto es de que siempre utilizamos una tabla de valores binarios para ir posicionando los 0 y los 1 en cada casilla, ¿verdad?, donde corresponda, y entonces vamos a tomar en cuenta de que solamente los 1 son los que tienen valores, ¿verdad?, y son los únicos que vamos a sumar. Ok, entonces vamos a convertir 132 decimal a binario. Entonces, primer procedimiento, siempre lo mismo, ¿verdad? En la misma tabla se está utilizando, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Seleccionar de la escala de valores los números necesarios, ¿verdad?, de todas las de esta tabla de valores que hay aquí, que sumados nos den como resultado 132. Aquí está fácil, por ejemplo, 132, ¿qué número más cercano puede ser? 128. Entonces podemos elegir 128. ¿Qué otro más? 64 no funciona porque se pasaría, 32 tampoco. El 16 mucho menos tampoco, ¿verdad? El 8 nada, ni tan siquiera, ¿verdad? Igual se pasa. ¿Y qué nos funcionaría aquí? El 4. Entonces 128 más 4 es equivalente a 132. Entonces en los números seleccionados, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir, ¿verdad?, 128, vamos a elegir el 4 y aquí vamos a ponerlo 1. Solamente en los números que seleccionados nos den como resultado el valor, ¿verdad?, que tenemos representado, en este caso 132. ¿Qué? 128 más 4, 132. Entonces procedemos a poner con 1 y en el resto de números vamos a poner los ceros, ¿verdad?, porque no hay ningún valor, únicamente en los que completan, ¿verdad?, el resultado. Entonces luego en la posición de la tabla donde se encuentra 184 colocamos 1 y en las demás posiciones colocamos 0. Y hacemos la suma. Ahora con la representación vamos a hacer lo contrario al que hicimos en binario a decimal, que sería 132 decimal va a ser igual a esta cantidad, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Igual pues a esta representación. Podemos realizar el otro, ¿verdad?, que sería convertir 236 decimal a binario. Mismo procedimiento, ¿verdad?, de la escala de valores vamos a tomar, ¿verdad?, el número que exactamente debe, ¿verdad?, esta cantidad. Por ejemplo, de la escala de valores podemos tomar 128, que es un número bien alto, luego 64, 32 y después por último podemos tomar el 4. Entonces si nos regresamos, pues vamos a ver, ¿verdad?, que estamos elegidos 128 más 64 más 32 más 8 más 4. Eso equivale a 236. Entonces aquí sería rellenar nuevamente, ¿verdad?, todos los números seleccionados con valores de 1 y los demás valores van a ser 0. Entonces, esta manera, ¿verdad?, sí sería el número binario, ¿verdad?, que sería equivalente a 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, es equivalente al resultado, ¿verdad? Entonces, 128 más 64 más 32 más 8 más 4 equivale a 236. Y su resultado en su representación, 236 en decimal, va a ser igual a 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, con base de binaria, ¿verdad?, 2. Y solamente, ¿verdad? Así que espero si tienen dudas, ¿verdad?, me hagan comentarios, ¿verdad? Y pues aquí estaré explicando, más adelante en los próximos videos voy a estar explicando, ¿verdad?, cómo convertir también de binario a hexadecimal y hexadecimal a binario y decimal a hexadecimal y viceversa. Entonces, un gusto y espero pues que mis videos les sean de ayuda. Muchas gracias.